Yo negro, vamos con un video. Hoy vamos a hablar del cambio, pero no cambio físico, cambio de vida. Porque yo cambié mi vida, tú tienes que cambiar la tuya. Es básicamente eso. Aquí vamos a hablar es de crecimiento. Si tu vida no va en una curva de crecimiento perpetuo, donde tú tengas ambición, vas a estar de la misma manera, pero en el placer, y también es una búsqueda perpetua que no tiene fin. Por eso ves tanta gente en la mierda, básicamente. El cambio. Yo cambié mi vida, yo cambié mi físico, sé exactamente lo que estoy hablando. Soy un transformador de vidas, único, porque lo creo, porque yo pude. Tú también puedes. ¿Sabes dónde? La vida no se transforma como tal de un día a la mañana, como que te levantes y tu vida por completo haya cambiado. Requiere proceso, requiere disciplina, requiere hábitos, requiere estructura, requiere sistema, requiere entrega, requiere atención. Requiere que tú tengas el conocimiento y los conceptos en el tiempo para que tú lo puedas hacer. Pero la mayoría de gente se rinde con el tiempo. ¿Saben qué? La mente se la tienen violada con esa mente cortoplacista. Mente de lotería. Todo entre más rápido sea, muchísimo mejor. ¿Y sabes qué? Yo llego a creer en un punto que entre más rápido sea es peor para una persona. Nosotros tenemos que desarrollarnos y nuestro trabajo es en el desarrollo personal. ¿Cómo piensas? ¿Qué sabes? ¿Cómo interpretas las cosas? ¿Cómo te desarrollas con el tiempo? Tu nivel de éxito nunca debe superar tu nivel de desarrollo. Tu nivel de fracaso nunca debe superar tu nivel de desarrollo. Si tu fracaso es estrepitoso, grande, enorme, tu vida y tu desarrollo personal tiene que superar todo lo que pasa en tu vida. Porque el desarrollo personal es cómo tú comprendes las cosas, cómo tú las interpretas, cómo tú abordas las cosas. Al final es eso. Tú puedes asumir cómo es una persona simplemente por sus comportamientos. Yo te puedo explicar cómo ha sido mi vida, pero realmente nunca te vas a poner en mi piel. Nunca. Nadie se puede poner en la piel de nadie. Nunca nadie. Entonces lo único que nos queda es imaginarnos el proceso, comprenderlo. ¿Sí? Y así es que aprendemos, con el compartir la información. No existe otra forma, no existe ni leyendo, sino simplemente existe compartiéndola y viviéndola. Así creas tú la experiencia y se trata de eso. ¿Saben cuándo empieza el cambio? Cuando usted esté aburrido y que su vida le sepa ya muy mal, cuando su vida sea muy difícil, cuando esté harto, cuando las cosas que le estén sucediendo sean la bomba atómica que va a hacer que usted pierda la cabeza en esos puntos. Porque de verdad, des en cuenta que hay gente que está en situaciones de vida muy mal y no cambian absolutamente nada. ¿Cuán bajo puedes tú caer? ¿Cuán bajo puedes tú caer? Porque la solución es siempre desaparecer. No existir es la solución más fácil. No existir es la solución más fácil, pero si te vuelves duro, si soportas, si te echas todo eso encima, si soportas, si todo lo que te pasa y te lo echas al hombro y avanzas, eso realmente es el camino difícil. Y eso requiere tiempo. Y eso requiere una transformación interna, porque es que todo eso nos socava. Les voy a explicar cómo se crean las creencias. Y eso empieza así, porque nosotros venimos de lugares donde nosotros no hemos tenido acceso a lo que tenemos ahora. No hemos comprendido las cosas como las tenemos ahora. Básicamente tú nunca has sido libre, nunca has entendido lo que es ser realmente tú. Y me incluyo ahí porque yo también he estado, ¿sí? Y siempre cuando vivimos en entornos y estamos rodeados con personas y estas personas hablan y ese diálogo se repite y es que las cosas tienen que ser así y es que usted tiene que pensar así y es que esto es así, los hacen porque nos quieren cuidar, los hacen porque nos quieren. Podemos hablar de mil términos en esto, pero al final uno nunca piensa por sí mismo, sino uno va creando y recreando porque los va viendo. Aprendemos de dos formas, de lo que escuchamos y de lo que vemos. Tenemos dos sentidos brutales, nuestra vista y lo que podemos oír. Y es ahí donde empieza todo, porque si vemos y oímos y escuchamos todo el tiempo ese mismo tema, la misma teología, se recicla esa misma sabiduría, ese mismo entendimiento, comparten la misma filosofía, al final es donde tú empiezas a arraigar eso dentro de ti y lo empiezas a creer, y ahí es donde empieza a crearse esa creencia, porque tú no has visto nada más, porque tú no comprendes nada más, porque tú no has analizado nada más, porque no es otro camino. Pasa con la comida, pasa con nuestros hábitos, pasa con los vicios, pasa con la vida que queremos construir. Al final terminas llorando porque tienes una vida que no te gusta, porque tienes una vida que no quieres, porque tienes una vida que no es lo que tú soñabas, porque te dejas infectar de los pensamientos y las creencias de otras personas. ¿Y saben dónde empieza el cambio? Más rápido que un segundo.
La gente que habla de que la velocidad de la luz es más rápida, no, cabrón, es porque no has visto la mente de alguien. Los pensamientos de una persona son 10.000 veces, centenares, no van a haber números para especificar lo rápido que viajan nuestros pensamientos y cuántos tenemos. Y es ahí donde tú tienes que hacer el enfoque. El cambio empieza en la mente y toma menos de un segundo. Y ahí es donde tú decides, y ahí es cuando tú te cansas, y ahí es donde empieza verdaderamente el trabajo en los pensamientos. Porque todo tiene una razón. ¿Por qué piensas así? Porque tienes una razón de por qué pensar así. Y lo peor es que uno la justifica. Justifica la forma de pensar, justifica la forma en que uno hace las cosas, justifica por qué pasa esto, justificas tu odio, justificas la rabia, justificas tu mala conducta, justificas tu falta de responsabilidad, justifico y justifico. Y es ahí donde se crea ese bucle, porque lo que tú tienes es un hábito aprendido, lo que tú eres es un hábito aprendido. Entonces ese diálogo que nosotros recibimos de otras personas que no se han desarrollado es lo que nos mantiene limitados en nuestra creencia hacia lo que podemos o lo que somos capaces de creer, de lo que somos capaces de ver, lo que somos capaces de asimilar de nosotros. Porque al final eso salta a tu mundo y a tu realidad cuando tienes que empezar a hacer las cosas. Hoy no tengo tiempo, hoy no tengo energía, hoy no tengo ganas, pero ¿saben qué? Ustedes tienen que empezar a hacer las cosas con actitud. No importa si hoy tienes el 40%, el 50% de tu energía. Si tú das del 50%, ese 50%, ¿cuánto estás dando? El 100%. Yo hay días que no quiero hacer nada, no hay días que no quiero hacer nada, que la negatividad me aborda, porque es que todo empieza en el pensamiento. Cuando la negatividad me aborda, yo no quiero hacer nada, pero aún así lo hago. Aún así digo, no, Diego, el Diego Blando ni por el putas va a aparecer, cabrón, lo voy a mitigar, lo voy a eliminar, ¿sí? Y es ahí, vean, yo crecí y empecé a entender muchas cosas. Yo cuando fui a otra ciudad o otra parte de la ciudad fue como, cabrón, ¿qué es esto? Y otros carros, otras cosas, otras personas, otra forma de vestir. Porque no había internet, cabrón, no había internet. Entonces yo empiezo a ver esas cosas y como, ¿qué carajos? Y ahí es donde se despierta mi hambre. Y ahí es donde se despierta mi ambición. Y ahí es donde empiezo a crecer más. Y a decir, ¿qué me falta para no tenerlo? Y ¿sabes qué? Vas a escuchar las personas con sus conversaciones. No, es que ellos son de familia no sé qué. Es que ellos tienen esto, es que ellos tienen aquello. Es que es esto, es que como si les faltara. Y ahí es donde se crea la disparidad. Ahí es donde se crea. Tú crees que no tienes la magia ni el talento para igualar a una persona. Crees que no tienes la inteligencia para superarte. Crees que no tienes las oportunidades para salir adelante. Crees que no tienes el talento y el don para construir ese talento y ese don y mostrarlo al mundo. Y es ahí donde se crea esa mierda en los pensamientos. Porque te lo dijeron. Y es ahí donde tú no creces, men. Es ahí donde tú no creces. Porque escuchas ese tipo de cosas. Y ahí es donde se crea la creencia. Y si el diálogo es repetido, si ese diálogo es repetido en el tiempo y tú tienes la forma de justificarlo y no te preguntas por qué, es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Es igual como con el físico. Es la mezcla perfecta para no obtenerlo. Y adivina que como haces una cosa es como haces todo. Si tú tienes una actitud mediocre en tus hábitos, tus resultados van a ser mediocres. Si tú tienes unos hábitos mediocres en la alimentación, tu físico va a ser mediocre. Si eres mediocre con tu entrenamiento, tu físico se va a ver mediocre. Si eres mediocre en tu trabajo, no vas a durar en ningún lugar. Si eres mediocre en tu relación, cualquiera te puede reemplazar. Si eres mediocre con tu familia, nadie te va a admirar. Nadie te va a querer, nadie te va a apreciar. Y es ahí como empieza. Es ahí como empieza. Entonces, para hacer el cambio realmente tienes que aprender a no identificarte con nada de lo que te han contado y empezar a contarte tu propia historia en tu cabeza. Y tienes que tener disciplina para cambiar el pensamiento. Siempre que venga el pensamiento, ¿por qué estoy pensando esto? Y empiezas a ir al pensamiento que si quieres. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué me falta? Y empiezas a ver dónde está el trabajo. Y entiende esto, todo toma tiempo, todo toma energía. Todo requiere disciplina, todo requiere enfoque, todo requiere determinación. Y vas a empezar a tener que trabajar duro contra ti mismo. Porque en tu mente vas a querer hacer una cosa, pero lo otro te va a decir otra. Y tú tienes que saber tomar decisiones y tienes que saber elegir por ti mismo. De la versión que quieres ser o la versión que eres ahora. Porque básicamente todo lo que eliges ahora siempre tiene una corrección. Por eso les digo que reflexionen. Porque siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que pensar.
Y cuando uno empieza en ese bucle ya no tiene fin, cabrón. Yo no he conocido mierda más adictiva que el desarrollo personal. Nunca. No conozco cosa más grandiosa y que te exalte más por dentro y te dé esos oleajes de euforia cuando tú vas y haces lo que tienes que hacer. Sea tu entrenamiento, sea tu nutrición, sea ir a trabajar, sea tener un cliente, sea desarrollar tu negocio, sea desarrollar tus habilidades. Porque el desarrollo personal es eso, desarrollarme a mí personalmente. ¿En qué? En todo lo que me falta. Y no nos va a alcanzar la vida para aprenderlo todo. Por eso tenemos que centrarnos en lo que nos gusta, en lo que amamos, en lo que realmente nos atrae. Y ahí es donde empieza de verdad el crecimiento. Y ahí es donde empieza de verdad el cambio. Porque adivina que todo lo que tienes es un hábito aprendido. Adivina dónde va a empezar todo, en la razón de por qué empiezas a hacer las cosas. Entonces cuando tengas una razón de peso, que pese más que cualquier cosa, y que a eso le añadas un porqué, que no te deje dormir, adivina qué va a pasar. Vas a empezar a hacer todo. Todo, poco a poco, con el tiempo, y entender que todo va a tomar tiempo. Adivina que tomamos el plan de 5 años, de 10, de 20, de 30, no me importa una mierda, yo lo voy a conseguir. No me importa cuándo me tome, yo lo voy a conseguir. No me importa cuántos años pasen, sé que la vida no termina hasta que yo consiga la victoria. Y con esa ilusión te duermes y con esa ilusión te despiertas. Me levanto como si estuviera arruinado y hago como si estuviera gordo. Filosofía pura, dura, que tienes que aplicar en tu día a día. El cambio empieza así, dejando de escuchar a las personas que no están donde tú quieres, dejando de identificarte con todas las historias que te han contado, porque una vez tú crees en esa historia y empiezas ese bucle de seguir contando historias, vas a encontrar la forma de justificar, y todo lo que tú ves tiene que ser exactamente lo que tú crees, lo que tú piensas. Y si hay algo por fuera de eso, ni siquiera tiene que ser algo extraordinario, sino que simplemente tú no lo vas a creer. Porque ya tu creencia es que esto es lo que existe. Es como si estuvieras pegado contra una pared. Tú no ves más de la pared porque no te has alejado. Una vez empiezas a alejarte, empiezas a ver todo el panorama. Y es donde empieza a cambiar. Y no importa si estás al 10%, al 10%. No importa si es el 100%, buscar el 100%. No importa si es el 20, el 30. Todos los días damos todo. Todo por la vida que queremos. Cuando te canses de verdad de lo que tienes ahora, cuando te canses de verdad de todo lo que has perdido, cuando te canses de todas las situaciones, vas a empezar a hacerlo. Pero entiende que el cansancio nunca llega. Por eso hay gente afuera muy mal, porque la ida hacia abajo no tiene fin. ¿Qué carajos quieres hacer? Entonces empieza a construirte desde hoy. Empieza hoy, no mañana, hoy. Por pequeño que sea el cambio, empieza con algo pequeño. Y al principio todo es difícil, pero después va cogiendo más forma y es muchísimo más fácil. ¿Qué es más fácil? Va a ser más fácil hacer lo que no te gustaba que cuando empezaste, porque cuando una vez uno empieza parece todo difícil, pero después es más difícil dejarlo. Así que empieza con las cosas que tienes que hacer hoy. El cambio proviene de lo que tú piensas, entonces educa tu mente, educa tus hábitos. Pon tu energía en lo que quieres hacer, negro, y nos vemos en otro video. A darle, ¡boom!